tenemos en carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso, carcinoma espinocelular, que es la misma cosa. Representa alrededor del 95% de los carcinomas de cavidad oral. Entonces, si le preguntan cuál es el más frecuente de la boca, es el carcinoma escamoso. Si tienen un paciente con un tumor en la boca, lo más probable es que es un carcinoma escamoso, si es que es maligno. Se pueden presentar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí lo vemos como una nodularidad que está en el dorso, una lateralidad de la lengua, en la parte izquierda de la lengua, y generalmente se puede ver como una placa blanquecina, como una placa eritematosa, como ya lo habíamos visto, pero ya más exofítico, que ya va creciendo. Generalmente se van a presentar en pacientes que ya están en edades avanzadas, y eso los libros dicen entre 60 años, 70 años, pero realmente depende mucho del paciente. Hay pacientes de 40, 50 años que presentan carcinoma escamoso oral y pues realmente son muy jóvenes para presentar. Uno de los puntos aquí de por qué es muy importante tener cuidado o tenerle respeto a este carcinoma escamoso es que son de rápida evolución. Entonces yo puedo tener un paciente que le diagnostico un pequeño carcinoma escamoso y en un año el paciente puede haber fallecido. Son bastante agresivos en muchas ocasiones, sobre todo si los asociamos con lo que es exposición de carcinógenos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay un concepto muy importante también en la boca, como hay en algunas otras zonas, que es el concepto de cancerización del campo. Que yo tenga cáncer en un lado de la lengua no quiere decir que yo no tenga riesgo de desarrollarlo en toda la boca. ¿Por qué? Cuando el paciente fuma, el tabaco no pasa solamente por ese lado donde se presentó el cáncer, ya afectó toda la cavidad oral. Entonces, toda la cavidad oral tiene riesgo de presentar un carcinoma. Entonces, es frecuente que yo tenga un paciente que tiene cáncer oral en un sitio, yo le quito, le hago la cirugía para hacer la resección, y aunque haya hecho bordes libres y bien la cirugía, es muy probable que del otro lado, en alguna otra parte de la boca, vuelva a aparecer ese cáncer, ¿sí? Por el mismo hecho de que está cancerizado todo el campo. ¿Okay? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Igual con el alcohol, pacientes que imagínense, un paciente que fuma y toma alcohol, pues ya tiene doble factor para afectarse, y es nuevamente toda la cavidad oral, lo que es la boca, la mucosa oral de los cachetes, del paladar, de la base de la lengua, todo puede estar afectado. Entonces, cuando hablamos de la patogénesis, de cuáles son las causas y las vías por las cuales se desarrolla este cáncer, tenemos dos principales vías. Una es la que está asociada al tabaquismo, que se asocia a mutaciones en P53 y que es muy agresivo, es la que tiene el peor pronóstico. Y la otra es la que está asociada a infecciones por virus de papiloma humano de alto riesgo. Vamos a ver más adelante, ya que avanza el semestre, vamos a dejar un espacio para hablar del virus de papiloma humano. Pero ahorita se los presento así. Hay dos principales categorías de virus de papiloma humano, de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo causan cáncer. Los de bajo riesgo no causan cáncer, pero pueden causar condilomas, que son esos como brócolis que aparecen en algunas zonas como los genitales. Y son diferentes. Y generalmente los pacientes que se expusieron a carcinógenos, tabaco, alcohol, etc., les digo, presentan mutaciones de P53 y entonces van a tener una gran cantidad de otros tipos de limitaciones. A diferencia de los pacientes que está asociada a la infección por virus de papiloma humano, y que estos generalmente van a presentar una cantidad de mutaciones más bajas y por lo tanto van a tener un mejor pronóstico de estos pacientes. ¿Okay? Bueno, en la actualidad hay un aumento de lo que es la presencia de virus de papiloma humano de alto riesgo en lo que es cavidad oral en pacientes jóvenes. Entonces ese es otro punto de preocupación y se estima que conforme pasen los años va a ir aumentando la incidencia del carcinoma asociado a la infección por virus de papiloma humano. Aquí le podemos poner un asterisco a esta aseveración que hacen algunos artículos porque aparecieron las vacunas. Y entonces las vacunas nos protegen contra virus del papiloma humano de alto riesgo y bajo riesgo, y entonces también nos ayudan a protegernos en este año. Entonces hay un poquito de dudas de que vaya a seguir aumentando. ¿Ya se vacunaron? Muy bien, histológicamente es igual que todos los carcinomas epidermoides.
puede ser bien diferenciado, o sea que está caracterizado y muy bonito, puede ser moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Este sería uno moderadamente diferenciado. Generalmente si está muy queratinizado, eso también nos dice que va a ser muy resistente al tratamiento. Uno de los tratamientos de los carcinomas escamosos es la radioterapia. Y mientras más diferenciado está, curiosamente es más resistente a la radioterapia. Aunque también pues, no tiene tan mal pronóstico como los poco diferenciados. Son feos. ¿Qué otra cosa podría describir ahí? ¿Alguna duda con estos? Va a venir pregunta acerca de esta patología. Bueno, vamos a ir pasando a lo que es vía aérea superior, lo que tenemos como nariz, faringe, laringe y diferentes patologías que hay ahí. Realmente cabeza y cuello es bastante extenso. Entonces vamos a ir hablando principalmente de las patologías más comunes. Y si hablamos de la nariz, pues una de las principales patologías que vamos a presentar son estados inflamatorios, lo que conocemos como rinitis. Si ustedes se fijan en la imagen de aquí, se pueden dar cuenta que la nariz está directamente conectada con lo que es la faringe y la laringe. Entonces, muy frecuentemente vamos a tener pacientes que tienen una inflamación en la nariz, pero que también tienen una inflamación en la faringe, o que llegan incluso a tener una inflamación en la laringe. A ustedes les ha pasado probablemente. Tienen una rinofaringitis, o sea, una inflamación de la nariz y de la faringe, o una gripa, pues, y ahí se queda la nariz capacitada. La gran mayoría de las veces estos trastornos inflamatorios son de causa viral, y ahí tenemos rinovirus, coronavirus, que hay varios tipos de coronavirus, virus de influenza, aunque no es tan frecuente que y uno de los problemas con este tipo de infecciones es que, aunque son autolimitadas las infecciones virales, en algunos pacientes el virus daña la mucosa nasal o la mucosa respiratoria y entonces eso facilita la entrada de bacterias para una segunda infección. Es por eso que muchas veces nos toca la mala suerte de que consultamos a un paciente cuando está empezando su enfermedad y vemos que tiene moco transparente, no trae fiebre, trae leve dolor, y le decimos, tiene una infección viral, y luego lo típico es, ¿y no me va a dar antibióticos? No, porque es viral y no sirve. Posteriormente el paciente pudiera llegar a complicarse, va con otro médico y el médico, tiene una infección bacteriana, le da antibiótico. Y luego, esto toca muy frecuentemente, el paciente dice, el otro médico no me quiso dar antibiótico, usted sí es bueno porque me dio antibiótico. Y luego se cura el paciente porque sí o sí se iba a curar y dice, este doctor sí es bueno, el otro es un ignorante. Simplemente lo que pasa es que consultamos al paciente en diferentes estados de su enfermedad. Entonces casi siempre tiene más suerte el médico que consulta al paciente al final de la enfermedad del paciente. Esa es una frase célebre. No me acuerdo bien, pero es así como qué desdichado es el médico que consulta al paciente al inicio de su enfermedad y qué afortunado que consulta al final de su enfermedad. Porque pues ya se va a curar. No sé si me explico. Bueno, entonces trastornos inflamatorios que podemos tener: rinitis infecciosa, nuevamente la mayoría de causa viral, rinitis alérgica de causa alérgica, pólipos nasales que generalmente son trastornos asociados a inflamación crónica, rinitis crónica y, más complicado y feo, la sinusitis. Entonces, en cuanto a rinitis infecciosa, y esto aplica para rinofaringitis también, es la misma cosa, también lo conocemos como resfriado común o gripe, ¿sí? Que es diferente a gripa, que es diferente a gripe. Entonces, cuando un paciente tiene una gripa, pues se va a curar solito. Cuando tiene gripe, depende de la edad, pues podemos llegar a preocupar. ¿Sí entienden la diferencia entre gripe y gripe? ¿Cómo se dice gripa en inglés? Flu. ¿No? Nunca han dicho es diferente a ¿cuál es más grave? La gripe es más grave que la gripe, sí. Entonces por eso dices gripe aviar, y no gripa.
Quédense con eso porque algún día te lo pueden corregir. Muy bien, entonces el resfriado común puede ser causado por una gran variedad de virus. Hay más de 200 diferentes virus que pueden causar. El más común son los rinovirus. Generalmente no representan mucho problema, son virus que sus infecciones son autolimitadas. El paciente en 5 días, 7 días se cura, aunque no quiera, se va a curar, ¿sí? Entonces, generalmente son muy autolimitados. Otros virus que pueden presentarse, coronavirus o enterovirus como Coxsackie o encovirus, y luego tenemos otros inclusive que no llegamos a identificar. Y ahí también hay virus de influenza que puede afectar, virus del sistema respiratorio para influenza. Tenemos una gran cantidad. Otros virus son adenovirus, automixovirus, paramixovirus, bueno, virus del sistema respiratorio, extremado y otros. Nuevamente, son autolimitados. Se curan en una semana si ustedes les dan tratamiento y se curan en 7 días si no les dan tratamiento. Se comió, ¿verdad? O sea, no importa lo que hagan ustedes. Es más, les pueden recetar un PED y se va a curar igual que si se recetan para hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Sintomático. O sea, el paciente le duele o tiene inflamación, un ibuprofeno, paracetamol y ahí van a empezar a llevar fármaco. Ya la llevaron. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que se puede complicar con una sobreinfección bacteriana. Entonces, si yo recibo al paciente y sé que tiene una rinitis infecciosa, como una gripa, y sé que se va a curar, lo único que le voy a decir antes de que se vaya es: si usted siente que están empeorando los síntomas, si presenta fiebre, si el dolor empeora, entonces regrese, porque probablemente está empeorando su enfermedad y entonces sí le vamos a tener que dar antibióticos. ¿Sí? Es muy importante esa parte, porque si ustedes no le explican al paciente y el paciente empeora, va a pasar lo que les digo: el paciente va a creer que ustedes no saben nada y que son malos médicos y se va a ir a buscar a otro. Y luego dicen: ah, sí, el de similares es bueno. Pero el que consulta en el consultorio que cobra 500, ese es malo. Y me fue mal. ¿Sí se entendió? Siempre que estamos consultando a un paciente, le damos datos que les llamamos datos de alarma, datos por los cuales el paciente debería regresar con él. ¿Okay? Nunca den garantías de que sí, se va a curar, no hay manera de que se empeore, y de repente se empeora el paciente. Entonces, no se comprometan en que sepan hacer eso. Curiosamente, hay estadísticas que nos dicen que el tipo de virus que se presenta puede llegar a variar dependiendo de la estación del año. Entonces, por ejemplo, cuando está empezando la primavera, pues lo más frecuente es que haya un pico de lo que son los rinovirus, que empieza en marzo, abril, mayo, y ahí va empezando. Los enterovirus son más frecuentes en el verano, y muchas veces los enterovirus te dan una infección gripal, pero también hay diarrea. Entonces hay que preguntarse. Y son frecuentes en niños que presentan así como que, se les soltó un poquito el estómago, pero también trae un poquito de tos y escurrimiento nasal, que le llamamos rinorrea. Coronavirus son más frecuentes en épocas de invierno, adenovirus se presenta en todo tiempo generalmente, y de ahí nos saltamos al virus sincicial respiratorio, también es frecuente en invierno, y el virus de influenza. En algunos países, legalmente ustedes no pueden dar antibióticos si no confirman la presencia de una bacteria como parte de la infección bacteriana. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, para poder dar antibióticos a un paciente que tiene una rinofaringitis, o sea, inflamación de la faringe de la nariz, le tenemos que hacer una prueba de estreptococcus. De hecho, hay pruebas rápidas, así como la de influenza, que raspan, y así confirmamos. Pero clínicamente ustedes, si no ven datos, los van a ver en introducción a la clínica, hay ciertos datos clínicos que les dan puntuación y es más probable que tengan una infección bacteriana, entonces ahí le pueden dar antibióticos sin problema. Bueno, otro tipo de rinitis es la rinitis alérgica. Esta es frecuente en pacientes que tienen alguna atopia, está mediada por IgE, entonces es una reacción de hipersensibilidad del tipo 1. Tiene su fase temprana, cuando recién se expone el paciente y empiezan los estornudos, nasal, y una parte tardía, una fase tardía, cuando se activan los eosinófilos, entonces el paciente por unos días así. No sé, algunos de nosotros tenemos
tipo de problemas. Muchas veces también el paciente presenta otros datos de alergia, que puede ser asma o alguna otra cosa. Y los pólipos nasales generalmente son consecuencia de episodios recurrentes de rinitis. Y entonces son pequeñas masas que van a causar dificultad para respirar del paciente. Cuando las vemos, por ejemplo, el pólipo que están viendo ustedes ahí en la imagen, cuando la vemos histológicamente, pues hay epitelio nasal, de hecho está ciliado, y el tejido es un tejido muchas veces mixoide, como se ve allí, y que tiene muchos eosinófilos. Entonces, si yo tengo un pólipo nasal que histológicamente tiene la presencia de muchos eosinófilos, le ponemos generalmente en el diagnóstico pólipo nasal de probable origen alérgico, porque pues es lo más probable que tenga rinitis, la repetición, porque tiene rinitis alérgica y eso le causó el desarrollo del pólipo nasal. Si vamos bien, ¿alguien tiene alguna duda? Estoy yendo muy rápido, hay algo que traiga como... Rinitis crónica no es otra cosa más que episodios repetidos de rinitis alérgica o de rinitis infecciosa que favorecen el desarrollo de sobreinfecciones bacterianas. Y aquí sí, ya tenemos que dar antibiótico generalmente, porque estos casos de rinitis crónica pueden evolucionar y causar una sinusitis, que ya es un problema más grave, que es la inflamación de los senos paranasales y que la mayoría de las veces estos sí están asociados a infección bacteriana. Entonces una sinusitis normalmente sí le damos antibiótico al paciente. Hay diferentes tipos de sinusitis que se pueden presentar dependiendo de los senos paranasales que estén afectados. La gran mayoría de las veces son sinusitis maxilares que dan dolor en los dientes inclusive, que ustedes le pegan al paciente en los senos paranasales y le duele, o que si el paciente brinca le duelen los alveolos dentales, o sea, le duelen los dientes inclusive con brincar. Y no sé cuántos han tenido sinusitis. Es feo. Es muy feo tener sinusitis, no tengan sinusitis. Y pasamos a tumores de nariz y senos paranasales y nasofaringe, o sea, tumores de la cavidad nasal y cosas asociadas. Tenemos tumores benignos como el angiofibroma nasofaringe. Aquí lo vemos como una masa tumoral. Hay un pólipo, curiosamente, y este es tejido que generalmente es benigno, que se presenta muchas veces en hombres adolescentes. Entonces aquí usamos datos clínicos para irnos orientando. La mayoría de las veces se presenta en lo que es la pared posterolateral de la cavidad nasal, la parte más profunda. Y el problema con estos es que a pesar de que son tumores benignos, que no son invasivos, sí pueden llegar a ser muy expansivos. Tenemos muchas estructuras en la cara. Entonces, aunque es benigno, decimos que es localmente agresivo. Puede causar deformidades faciales o algunos otros problemas. Si crece demasiado. Entonces hay que tener cuidado con estos. Otro tipo de tumor son los papilomas sinonasales. La mayoría de las veces son benignos y nuevamente son localmente agresivos. Se presentan generalmente en hombres también, entre 30 y 60 años, o sea, cuarta a séptima década de la vida. Y hay que tener en cuenta algo. Estos tienen riesgo, si se dejan por suficiente tiempo, de convertirse en una neoplasia maligna. Y ahí ya les llamamos carcinoma ex papiloma sinonasal, o sea, carcinoma que era un papiloma sinonasal. Se originan de la mucosa nasal, que también le llamamos mucosa schneiderana, entonces a veces también les llamamos papilomas schneideranianos, ese sería otro nombre que les damos allá, ¿verdad? Y algunos están asociados a infección por VPH, entonces tenemos tres variedades de papiloma sinonasal. Tenemos el exofítico, el endofítico y el oncocítico. Ahorita los vamos a explicar porque sí está raro escuchar el nombre. Esta es la mucosa nasal normal o mucosa esclerótica. Entonces tenemos lo que es el papiloma invertido. Se le llama así porque en vez de crecer hacia arriba, crece hacia adentro, hacia el tejido nasal. Estos son los más comunes. Generalmente se van a presentar en la pared nasal, en la porción nasal de la pared, en la porción lateral de la pared nasal. Y, punto importante, se asocian a infección por virus de VPH de alto y bajo riesgo. Y como se asocian a infección por virus de alto riesgo, estos tienen riesgo de transformación maligna. ¿Okay? Muchas veces también lo podemos asociar a mutaciones, si es que le hacemos las pruebas,
de lo que es EGFR. ¿Okay? Entonces, riesgo de transformación maligna de 5 al 15%. Pero ahí está. El otro tipo de papiloma sinovial que tenemos es el exofítico, que es el segundo más común. Y este está asociado, punto importante, a virus de VPH, pero de bajo riesgo. ¿Tiene riesgo de transformación maligna? No, porque el virus de VPH de bajo riesgo no se transforma, no tiene riesgo de transformación maligna. Entonces, el que es exofítico no hay riesgo de transformación maligna. ¿Okay? Y entonces, si buscamos mutaciones o alteraciones moleculares, no vamos a tener. O no hay una que se deba de aprender más, porque no hay riesgo de transformación maligna. Y el último es el oncocítico. Este es el menos común. Y el punto importante de este es que sí tiene riesgo de transformación maligna. Entonces, si ustedes tuvieran que memorizarse todo esto, apréndanse solamente el segundo, el exofítico. Y ya por suerte le adquieren a los otros. ¿Cuál es el que tiene riesgo de transformación maligna? Y les aparecen las tres opciones. Pues ustedes ya saben cuál, ¿no? No sé si me explico. Para ser práctico. Apréndanse el del centro primero, que está asociado a VPH de bajo riesgo. Y su contraparte, que es el invertido, ese sí a bajo riesgo. Ya lo positivo déjenlo al final. ¿Alguna pregunta que venga de eso? O si son muy inteligentes, pues aprendan eso. Otros tumores que podemos tener en nariz ya son menos frecuentes, estos son más raros, son los neuroblastomas olfatorios, que también les llamamos especio neuroblastoma. Generalmente estos se presentan a través de la lámina cribosa, entonces vienen del sistema nervioso central. Son tumores neuroepidérmicos malignos, generalmente se pueden presentar en dos picos de incidencia que son alrededor de los 15 años o hasta los 50 años, el segundo pico de ellos. Y generalmente el paciente va a presentar lo mismo que con los otros tumores. La principal causa de consulta va a ser obstrucción nasal, o sea, dificultad para respirar porque tiene una bolita y que les está estorbando. ¿Okay? Son bastante, digamos, no son benignos, pero son bastante buena onda con los pacientes, entonces la sobrevida es alrededor del 40 al 90%. No me voy a meter en partes histológicas a menos que sea muy necesario. La información clínica es lo más importante. Entonces, vamos así. Este es otro tumor, es un tumor nuevo. Recientemente se le dio este nombre, carcinoma de la línea media. Se puede presentar en cualquier parte de la línea media, desde la cabeza hasta los pies. Bueno, esos son línea media, pero pueden ocurrir a cualquier edad. Y el problema con los carcinomas es que son tumores poco diferenciados, que generalmente son muy agresivos. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico en menos de un año, el paciente se muere. Son bastante agresivos este tipo de tumores. Y si se fijan aquí, lo podemos tener que está en cavidad nasal y está de hecho comprimiendo el paladar, y ahí se ve la tumoración. Si la vemos histológicamente, son tumores de células pequeñas, redondas, azules, con un núcleo bastante prominente. Y es muy raro si el patólogo, por ejemplo, si yo, que no veo tumores nasales muy frecuentemente, se me presenta y no tengo en mente que existen los carcinomas NUT, se me puede escapar. Y luego al rato el paciente, de todas maneras, se va a morir, ¿no? Pero el diagnóstico ya se me fue. Entonces se le puede hacer inmunohistoquímica para NUT. Y si sale positivo, pues es un carcinoma NUT de la línea media, le voy a informar al paciente. Otro tipo de carcinomas son los carcinomas nasofaringios. Estos son más frecuentes en áreas de Asia y África del Norte y están asociados a infección por virus de Epstein-Barr. Para que tomen al virus de Epstein-Barr como que no es cualquier cosa, tiene sus complicaciones. Tenemos tres patrones. Uno es el patrón queratinizante. Este es algo que le llamamos hibridación in situ o un Ever-Rich, que es para ver si hay infección por virus de Epstein-Barr. Este es el carcinoma, se le hace el Rich y sale positivo. Entonces es un carcinoma asociado a infección por virus de Epstein-Barr. Entonces tenemos el queratinizante, que pareciera como que se ve bien diferenciado. El punto aquí es saber cuál es el más agresivo de todos, o el que va a responder menos al tratamiento. Y generalmente los tumores que son queratinizantes
responden menos a la radioterapia. Entonces va a ser el de peor pronóstico en los pacientes. La sobrevida va a ser alrededor del 20% a 5 años, pero la mayoría va a morir. Tenemos el no queratinizante que le podemos todavía subdividir. Este sí es radiosensible, entonces tiene una mejor sobrevida. Y tenemos el basaloide. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los carcinomas nasofaríngicos? La radioterapia, y la respuesta depende de la variedad histológica que estamos viendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No crean que sean los únicos tumores, simplemente son los más frecuentes y el NUT no es de los más frecuentes, pero es una curiosidad que en algún momento la pueden sacar a reducir en alguna plática de doctorado. Así como dato curioso. Sí, es cierto. Y pasamos a lo que son las infecciones de la laringe o los estados inflamatorios de la laringe. Estos dos, no sé si todavía están existiendo los links, pero son videos para ver pacientitos que tienen estas enfermedades de laringitis. ¿Okay? Les va a ayudar para ir a la clínica o para pedir. Entonces, ¿qué es una laringitis? Es una inflamación de la laringe, igual como en todo el tracto respiratorio que estamos viendo, puede ser secundario a infecciones virales o infecciones bacterianas principalmente, y otra causa, alérgico, que ya hemos visto, o químico, si es que el niño vio la botella de Coca-Cola que realmente tenía ácido y se lo tomó, y puede tener una laringitis química. Los vamos a dividir en dos tipos principales, sobre todo en niños, que es la laringoepiglotitis, que está causada principalmente por el virus incisional respiratorio, y la laringotraqueobronquitis, que generalmente está causado por virus de parainfluenza. Esas son preguntas de examen típicas de pedia principalmente. Entonces, bueno, la laringotraqueobronquitis también le llamamos CRU, y a la laringoepiglotitis pues también lo pueden dejar como epiglotitis, ¿sí? Y tienen diferentes maneras de diferenciarse, y hay que tener cuidado con estos pacientes. Generalmente ambos se llegan a presentar en pacientes jóvenes, ¿sí? La mayoría de las veces menores de 6 años en ambos casos. Coinciden mucho con las fechas de invierno que se empiezan a presentar estas enfermedades. Son muy angustiantes para los padres cuando tienen un pacientito con CRU o con epiglotitis. Y entonces es una causa de consulta muy frecuente. La laringotraqueobronquitis generalmente se va a presentar con un niño que tiene rinorrea, o empieza con rinorrea, progresa faringitis, tos, y la voz se va haciendo ronca. Entonces la tos que tiene es una tos que suena como de foca. Y si ven el video, ahí van a ver al niño tosiendo, y es una tos muy metálica, que tiene mucho también exterior al respirar, y que curiosamente empeora en las noches. La epiglotitis es más grave. Ustedes ven al paciente y parece que se está muriendo, batalla para respirar, ¿sí? Entonces va a tener 4 Ds en inglés, que es salivación, disfagia, disfonía y datos de distrés respiratorio, ¿sí? Ahorita que se los estoy diciendo no se lo están imaginando, pero cuando vean los videos van a ver la diferencia entre un pacientito y otro. Espero que todavía estén los videos ahí revisando. Y es muy angustiante tener un pacientito con epiglotitis. Ahora, si ustedes sospechan que el paciente que está teniendo esta inflamación es epiglotitis, uno de los peores errores que pueden hacer es agarrar el lavatelenguas y decir, abre la boca, te voy a checar, porque pueden empeorar la inflamación del epiglotis. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a entrar aire y se les va a morir el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi consejo, si no son pediatras, llamen a un pediatra. Y ya está. Y si son pediatras, pues mucha suerte. Entonces el tratamiento varía un poquito. Si el paciente tiene un CRU, pues generalmente se le dan nebulizaciones. Luego revisan las guías, no está en dando los tratamientos, pero generalmente el tratamiento es nebulización, epinefrina anacémica o dexametasona, y el paciente va a ir mejorando. De hecho, algunos doctores de antes decían, abra las ventanas de su carro y en la noche vaya paseando y el aire fresco le va a ayudar al paciente a mejorar. En cambio, la epiglotitis es una emergencia, diríamos, entonces hay que intubar al paciente.
Y si se fija, está asociada a infección, además de virus sincitial respiratorio bacteriano. Entonces hay que dar antibióticos. Una de las formas de prevenir que aparezca la epiglotitis es la vacuna contra el mucoviscosis. Entonces, otro punto a favor de la vacunación. ¿Alguna duda con estos? Si se fijan, las diferencias son clínicas. Hay radiografías que podemos tomar. Entonces, ahí tenemos algo que le llaman signo de campana. No, signo de tipo de iglesia o algo así, donde vamos viendo cómo se va cerrando la. ¿Sí se fijan aquí? O de punta de lápiz también. Muchos nombres que los ponen. Vamos a pasar a tumores que se pueden llegar a presentar, principalmente en lo que son las cuerdas vocales. Uno de los tumores más frecuentes son los pólipos laringeos. Son más frecuentes en personas que tienen que usar su voz y hablar fuerte. Entonces son frecuentes en maestros, cantantes, animadores y gente que tienen que hablar fuerte. ¿Sí? También los podemos asociar a pacientes que fuman, sería otra causa también de presencia de pólipos laringeos. No sé si han escuchado de algún cantante, hay cantantes famosos cantando pólipos laringeos y luego no se quieren operar por miedo a la música. No, me tuvo cáncer de la vida, ya fue peor. Bueno, van provocando ronquera progresiva, entonces ven al maestro el primer año que les da clases y ¿cómo están muchachos? Y luego empiezan y a cada rato empieza a aclarar su voz y se le vuelve una voz ronca y empieza a hablar. No son riesgo de malignidad, pero sí son bastante fastidiosos, entonces se tienen que operar y quitar estos pólipos. Y cuando se hace una laringoscopía, pues aquí pueden ver las cuerdas vocales y entonces aquí se ve el pólipo bastante marcado. Y eso es lo que causa la ronquera. Luego tenemos lo que es la papilomatosis laringea. Esta está asociada a virus de VPH de bajo riesgo. ¿Sí? Entonces son principalmente el 6 y 11. Este es otro punto que creo que ya lo habíamos hablado en el semestre pasado. No se les tiene que olvidar nunca. Principales virus de VPH de bajo riesgo 6 y 11 y de alto riesgo 16 y 18. Es algo que se les tiene que quedar grabado en el corazón, porque se los pueden llegar a preguntar muchas veces en muchas clases. Entonces, no es muy difícil de recordar, aunque es un poquito confuso a veces. Pero 6 y 11 bajo riesgo, 16 y 18 alto riesgo. ¿Hay otros virus de alto riesgo? Sí, hay muchísimos. Y de bajo riesgo también, pero estos son los más frecuentes según algunos estudios de hace como 50 años. Entonces la papilomatosis laringea no es otra cosa más que una proliferación epitelial a causa de la infección por virus de VPH de 6 y 11. ¿Y cuándo se puede contraer esa infección? Porque afecta principalmente a niños. Cuando nacen a través del canal de parto y la mamá tiene infección por virus de VPH. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene condilomas genitales, eso es una indicación para hacer cesárea. Y luego salen en YouTube, hay una de estas gentes progresistas que dice, si te hacen cesárea por tener condilomas, eso es violencia obstétrica. Una vez lo vi y qué fastidio. Porque, que nazca el bebé y tenga papilomatosis laringea. Es muy fastidioso. Si se fijan, estas son las cuerdas vocales. Y todo esto es el papiloma. Entonces estos niños cuando están llorando, lloran y se escucha bien ronco. O si ya están un poquito más grandes, hablan o pronuncian algunos sonidos y se escucha ronco. Ya cuando les hacemos la laringoscopía, resulta que tienen los papilomas y se les tiene que hacer cirugía. El gran problema con esto es que es como un arbolito. Tú lo podas y al rato vuelve a brotar, lo podas y vuelve a brotar. Entonces da muchos problemas. Actualmente lo que se le puede hacer es vacunarlo contra el virus del papiloma humano y eso debería de ayudar un poco con estos problemas. Pero es contraindicación el tener condilomas vulvares o genitales para nacer a través del canal de parto. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de desarrollo de papilomatosis laringea. ¿Puede pasar en adultos? También. Entonces, no es exclusivo de niños, pero es bastante frecuente.
Y pasamos a lo que es el carcinoma de laringe. Principal causa de cáncer de laringe: tabaquismo. Otras causas: alcoholismo, infección por virus de papiloma humano e infección por virus de Epstein-Barr. Son otras causas de carcinoma de laringe. La gran mayoría de los carcinomas laringeos se presentan en hombres, generalmente mayores de 40 años. Y el 90% de los carcinomas de laringe son carcinomas escamosos, porque es el tipo de epitelio que hay en la laringe, principalmente. Entonces, puede aparecer en varias partes de la laringe, ¿sí? Usando de referencia lo que son las cuerdas vocales. Entonces, pueden ser supraglóticos, transglóticos o infraglóticos, dependiendo de en qué parte se encuentra. Entonces aquí tenemos, no sé si se fijan, esta imagen, así es como valoramos generalmente la laringe. Si una persona tiene carcinoma de laringe, hay que sacar toda la laringe. Entonces aquí tenemos la epiglotis, ustedes la pueden ver, acá están las cuerdas vocales, ¿sí? Esta es la cuerda vocal verdadera, acá está la verdadera y esta es la otra. Lo abrimos por atrás, entonces ustedes es como si estuvieran viendo al paciente desde la espalda. Y entonces, dependiendo de qué está afectando, si el carcinoma de laringe se originó aquí, es un carcinoma supraglótico; si está en estas zonas, es transglótico; y si está originándose en la parte inferior, por debajo de las cuerdas vocales, es infraglótico. Tiene diferentes repercusiones esto. Lo que valoramos es qué tanto está invadiendo las estructuras que están alrededor. Si llega a los músculos que están alrededor de la laringe, pues el paciente va a tener un mal pronóstico. Y generalmente son carcinomas muy agresivos, entonces, bueno, como los otros carcinomas famosos de cabeza. Es una de las piezas más bonitas de trabajar, pero también es difícil. Hace mucho que no me toca. Y aquí tenemos un carcinoma laringe. ¿Alcanzan a identificar dónde están las cuerdas vocales? Entonces, ¿qué tipo de carcinoma sería? Supraglótico. Le ponemos un palito de madera para que se mantenga abierta la laringe. Esa no es una estructura anatómica, es un palillo de dientes. Esto lo vamos a ir presentando muchas veces porque casi todos los carcinomas escamosos tienen una evolución muy parecida. Entonces, generalmente se expone al paciente a carcinógenos. Hay diferentes mutaciones que vamos teniendo allí. Una de las primeras que se llega a presentar, sobre todo si estamos asociando a VPH, es inactivación del P16. Si el paciente es fumador o algún otro problema, puede ser alguna otra de las mutaciones, como mutación de INFR o activación de telomerasas. El paciente va desarrollando entonces una displasia inicialmente, y una segunda mutación muy importante es la del P53, y a partir de eso ya perdimos la batalla contra esto, y se va a ir desarrollando poco a poco el carcinoma. Entonces, en la mayoría de los carcinomas escamosos tenemos un patrón de evolución de la lesión. Empezamos con displasia, y esa displasia la podemos dividir en displasia leve, displasia moderada o displasia severa. Estas son clases que ya vimos, no sé si se acuerdan. La displasia leve ocupa el tercio inferior, displasia moderada los 2 tercios inferiores, y displasia severa llega hasta el tercio superior. Cuando la displasia ocupa todo el espesor del epitelio, ¿cómo le llamamos? Carcinoma in situ. Y si ya se está metiendo, carcinoma invasor. Entonces, esa es la evolución que vamos a ir teniendo en casi todos los carcinomas escamosos, sean de donde sean. Pueden ser de cabeza de cuello, de pulmón, de cervix, de piel, o de, inclusive de